Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a reflexionar, a aprender, a predicar, como usted quiera, sobre lo que es Romanos capítulo 12. Y aquí nosotros vamos a ver lo importante que es poder vivir para Cristo. ¿Qué pasa con el libro de Romanos? Romanos es una carta muy profunda, incluso considerada como una de las más profundas que escribió el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe esto, Pablo estaba en Corintos, en Grecia, y le escribe en el año 57 después de Cristo. ¿Qué tiene de peculiaridad? Los romanos, sabemos que en ese entonces eran todo un imperio, pero la iglesia que se congregaba en Roma, los creyentes de Roma, tienen algo muy peculiar, y es que ahí había una mezcla. Era una iglesia mixta donde estaban tanto los judíos como los gentiles. Entonces, el enfoque de esta carta va dirigida a la unión de ambos grupos. ¿Qué pasa? Los judíos, los gentiles, tienen normas, costumbres totalmente diferentes. Entonces, por eso Pablo escribe, y vemos muchas cosas en esta carta, cuyo objetivo principal es presentar el Evangelio de forma clara, de forma ordenada, reforzar esa unidad entre judíos y gentiles, sabiendo que todos somos iguales ante Dios, que tenemos un solo Salvador. Y también en esta carta da instrucciones claras de cómo debemos vivir. Los primeros capítulos, en gran parte, casi todo lo que trata es sobre la gracia, lo que Dios hizo. ¿Cómo somos nosotros justificados? Por la fe. Por eso, este libro, en parte, viene siendo una teología tanto teórica como práctica. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en qué hizo Dios. Los primeros versículos como qué hizo Cristo por mí. Entonces, en el 12, este capítulo viene siendo una especie de puente donde dice, ok, ahora, ¿qué hago yo en respuesta a esa gracia inmerecedora que me dio Cristo con la salvación? Entonces, este capítulo en particular que vamos a ver en esta mañana, marca precisamente ese inicio, esa sección práctica. ¿Qué puedo hacer? Y podemos ver que en este capítulo hay muchos temas doctrinales importantes, mucho, como lo son el sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? La renovación de la mente. ¿En qué consiste eso? Dones y amor genuino. Básicamente esos son los puntos que podemos ver en este capítulo. Entonces, vamos a categorizar el capítulo en 3 segmentos para que sea más fácil para nosotros estudiar. Vamos a ver los primeros 2 versículos y así vamos a ir leyendo. Así que podemos dejar la proyección de la Biblia y si usted tiene su Biblia ahí, tenga la mano porque vamos a leer. Con Dios vamos a leer el capítulo completo. Entonces, empezamos con lo siguiente. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Se puede proyectar en la Reina Valera del 60, pero yo voy a estar leyendo en lo que es el lenguaje actual. Y esta primera parte, donde tenemos los 2 primeros versículos, lo hemos denominado como consagración personal y transformación. Vamos a esquematizar la reflexión o la enseñanza en 3 porciones, así como estamos dividiendo los versículos de este capítulo. Primera parte, consagración personal y transformación. ¿Qué dice aquí? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, oigan, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario,
Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué Romano 12? Hoy es probablemente el último domingo que yo tenga la oportunidad de hablar desde aquí de Cristo. Hoy es probablemente el último mensaje del año que a mí me corresponda dar. Y mientras oraba, Dios puso en mi corazón, si tenemos un año nuevo, qué mejor momento que empezar a practicar desde ya cómo va a ser mi nueva vida. No necesariamente la nueva vida en Cristo, usted dirá, empezó hace 20, 15 años cuando yo me convertí. Usted empezó un proceso. Pero cada día tenemos la oportunidad, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, de yo empezar una vida conforme a lo que dice la palabra y conforme a lo que el Espíritu me va revelando. Porque hay cosas que tal vez hace unos años usted desconocía, pero en la medida en la que vamos aprendiendo y profundizando en la palabra de Dios, entonces es nuestra responsabilidad ir incorporando esos cambios a nuestra vida. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué vimos en esos dos primeros versículos que también está aquí en la... bueno, si lo puede proyectar en la Reina Valera del 60 también, mejor. Aquí vemos un apóstol Pablo, que lo que hemos leído varios de sus libros, varias de sus cartas, podemos conocer que Pablo no era una persona como tan dócil. Pablo se ve que era fuego. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, les ruego. Él no está peleando, él no está imponiendo, él está con mucha humildad apelando al corazón. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted y yo decidamos vivir para y como Cristo es algo que nadie nos puede imponer. Nadie. Usted puede recibir 20,000 mensajes, usted le pueden pelear, le pueden hablar duro, le pueden decir lo que sea. Usted y yo vivimos para Cristo cuando tenemos una transformación interna en nuestro corazón y tomamos la decisión de ser como Cristo y vivir para Él. Y eso se logra cuando somos impactados por el amor de Jesús. Y es precisamente ahí donde se toma esa decisión. No importa lo mucho que escuchemos, lo mucho que nos hablen con fervor, es una decisión personal. Por eso Pablo, con humildad, le dice, yo les ruego. Y tal y como dice aquí, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ustedes conocen la bondad de Dios. Nosotros hemos visto la bondad de Dios. Ya que saben esto, dediquen toda su vida. Lo que Pablo está pidiendo aquí no es vayan a la iglesia, vamos a ayunar, vamos a orar. No. Lo que Pablo menciona aquí es un cambio de vida total. Está hablando no de dedicar un tiempo parcial, está diciendo vivan para Cristo. Vamos a hacerlo de manera distinta. Por eso dice, como título, me gusta lo que tiene aquí, la nueva vida. Y la Reina Valera, deberes cristianos. ¿Por qué? Porque es un cambio, es algo nuevo que vamos a tener en nuestras vidas. Entonces, sigue diciendo el versículo o los versículos que realmente no es solamente quedarnos hasta un punto. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a hacer de nuestro estilo de vida el estilo de vida cristiano. Eso es lo que dice aquí. Y sobre todo, dice aquí, hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Cómo yo sé lo que a Él le agrada? ¿Cómo yo sé que le agrada a Dios? ¿Cómo yo sé de verdad cómo puedo vivir por completo para Cristo? Y ahí es donde nos dice el versículo 2. Transfórmense. No vivan de acuerdo a cómo vive este mundo. Porque en la medida en la que nuestra mente y nuestro pensamiento se llena de Cristo, ahí es donde realmente nosotros vamos a poder conocer qué es lo que Dios quiere.
En las escrituras, en la palabra de Dios, nosotros encontramos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo vemos cuando decidimos, ok, yo voy a vivir para Cristo, yo voy a aprender. No hay nada que sea importante para nosotros a lo que no decidamos dedicarle tiempo. Si usted quiere hacerse un buen profesional, tiene que dedicar el tiempo. Lo que sea. Quiere hacer una buena comida, tiene que dedicarle tiempo. Si quiere que la casa quede limpia, impecable, no es una barridita, hay que dedicarle tiempo. Y eso mismo pasa con la vida cristiana. Queremos llevar una vida que agrade a Dios como Él, hay que dedicar tiempo. Entonces, nos llaman, mis hermanos, y esa parte llama mucho la atención, hacer sacrificio vivo. Hay que entender mucho el entorno, en base a qué se dice este mensaje. Un sacrificio vivo, dedicándole o dirigiéndole esa carta a la iglesia que estaba en Roma. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿qué tipo de sacrificio se hacía? Sacrificio de animales. No era el corazón. Una persona pecaba, llevaba una ovejita o las palomitas, dependiendo cómo fuera su poder adquisitivo, y ese animal recibía la expiación. Es como que ese animal va a sufrir lo que me tocaba sufrir a mí. Ese animal va a padecer en mi lugar para que mi pecado sea perdonado. Y tanto los creyentes en Jehová Dios como los paganos romanos tenían el mismo modo de operar. ¿Qué pasa? Pablo dice, ya no es así. Cristo vino, Cristo murió por todos nosotros. Pero ahora a Dios no le interesa un sacrificio de animal, le interesa un sacrificio vivo. Y un sacrificio que sea latente, donde ya el animal no importa, quien me importa eres tú. Dios no quiere recibir una sangre de un animal, Dios quiere recibir nuestro corazón. Ya la parte de morir, ya la hizo Jesús. Ahora, el vivir día a día, alabando a Dios. La alabanza, la adoración a Dios no es venir y entonar solamente canciones. La adoración a Dios, dice los versículos que acabamos de leer, se manifiesta en nuestro estilo de vida. Cuando hacemos las cosas que a Dios le agrada. La vida cristiana, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios demanda es una entrega total. Donde no separemos, este es el de la iglesia, este es mi tiempo con Dios, este es mi trabajo. Todo tiene que estar así, concatenado, porque la vida cristiana no se separa, es mi vida, es mi estilo de vida. Entonces, así es como debemos hacerlo. ¿Qué seguimos viendo, mis hermanos? Vamos a seguir con los otros versículos, parte que hemos también clasificado, y vamos a leer los versículos que continúan a partir del 3. El capítulo 12, versículo 3, vamos a leer aquí en la Reina Valera del 60. Bueno, sigue, también la tienen en el lenguaje actual. Entonces dice aquí, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. ¿Qué aprendemos aquí? Y a esta sección le vamos a denominar
amor genuino. Servicio, perdón, le vamos a denominar servicio, dones, entrega. Primero empiezan los 2 versículos donde dice, vive a la manera de Cristo. Transfórmate. Olvídate lo que diga el mundo. Cuando Pablo le escribió eso a los romanos, a los de la iglesia de Roma, ¿qué ocurría en aquel lugar? ¿Qué él proyectaba? ¿Qué era lo que el mundo aplaudía? Fama, exactamente lo mismo que pasa hoy. Lo mismo, tener poder. ¿Qué es lo que el mundo dice hoy que es correcto? Tenga poder, tenga dinero. Por eso la gente hace lo indecible por tener dinero, sacrifica lo que tenga que sacrificar. ¿Por qué? Porque quiere encajar en un mundo donde el que tiene mucho dinero, el que tiene mucho poder es admirado. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, primero, en esos primeros versos tenemos esa enseñanza clara. No te amoldes al mundo. Empieza por ahí. Lo tuyo no es lo que ves aquí. Para vivir como Cristo no tenemos que vivir como el mundo dicta. Todo lo contrario. Hay cosas que sencillamente no pueden ser porque están opuestas a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Tú tienes un don. Cada uno de nosotros tenemos dones, habilidades que el Señor nos ha dado. Ahora es nuestro compromiso usar esos dones para servir, para la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Recuerden que esa iglesia había un grupo que era judío, otro grupo era gentil. No te creas superior a nadie, es lo que dice Pablo. El hecho de que tú seas judío no te hace superior al gentil. El hecho de que tú tengas 30 años en la iglesia no te hace superior al que tiene 2 días. Ninguno de nosotros debemos, ni por remota coincidencia, creernos que somos superiores porque tengamos un don en particular. Todo lo contrario. Si usted tiene ese don, lo que nos enseña aquí la palabra, lo que acabamos de leer es, úselo bien. Úselo para la gloria y la honra de Dios. Úselo para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo le pongo la pregunta ahora mismo de ¿qué es más importante, la mano o el pie? ¿Qué es más importante, el olfato o el gusto? ¿Qué es más importante, el páncreas o el hígado? ¿Qué es más importante, el cerebro o el corazón? ¿Qué usted va a decir? Todos son órganos importantes. Yo no quiero estar sin mano, no quiero estar sin páncreas, no quiero estar sin cerebro. Entonces, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno con una función distinta, eso sí. Pero así nos creó Dios. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo del cuerpo. Todos funcionamos bien. Ahora, cuando ninguno se cree superior a otro por el don que tiene, sino que por el contrario lo usa para la correcta edificación de la iglesia, entonces la iglesia es bendecida. Amén. Entonces el Espíritu de Dios fluye, se manifiesta. ¿Por qué? Porque aprendemos que tú eres de bendición para mí y que yo puedo ser de bendición para ti. Incluso me gusta mucho la parte donde dice, y si Dios a ti te ha dado, que lo dice de una forma, lo estoy parafraseando, y puedes ayudar a otro, no sea tacaño. Si lo tuyo es dar, da mucho, da bien. Lo dice claramente. Lo tuyo es enseñar, enseña bien. Es servir, no haga como que, ay, ya me salí de... No, sirve con alegría, con amor. Lo que sea que hagas, no te hace superior. No es superior el que tiene y da. No, al revés, se le dice, se le enfatiza, hágalo bien. Al que sirve, no por eso es superior, porque yo vivo aquí sirviendo a todos y soy el que me dedico. Usted sirve, sirva bien. Ese es el requisito, que el don que Dios haya puesto en nosotros lo usemos bien, lo hagamos a la mejor manera. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo que la vida cristiana es una entrega total, nos separamos y nos damos cuenta que somos un sacrificio vivo, porque cada día nos negamos a nosotros mismos para que emerja Cristo.
Y ese es el sacrificio que hacemos continuamente. Dejar de hacer las cosas que a mí me gustan, que a la carne le gusta, pero yo decidí vivir para Cristo y hacer lo que diga la palabra. Mis hermanos, los próximos versículos que vamos a leer son los versos del 9 al 21. Y a esta sección le vamos a denominar amor genuino y conducta. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, porque habrá momentos de sufrimiento y dolor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. ¿Hasta cuándo debemos orar? Siempre. ¿Y hasta cuándo voy a pedir por esa petición? Hasta que tenga respuesta. Gloria a Dios. Hay una anécdota de una tribu que ellos oraban y llovía. Y las otras tribus decían, ¿pero qué pasa con ellos? Nosotros no tenemos el mismo resultado. Y un día se acercaron a preguntarle cuál era el truco, cuál era la estrategia. Y ellos decían, no, es que nosotros oramos hasta que caiga la lluvia. Mientras no haya lluvia, seguimos orando, oramos hasta que haya lluvia. No es un momento. Por eso, en la oración, constantes, sin desmayar. Sabemos que muchas veces la respuesta de Dios está al instante. Pero el enemigo se opone. Entonces, sigamos orando. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. En otras palabras, es una unidad fraternal que Dios está pidiendo, en la cual, como iglesia, estemos unidos siempre, en todo momento. Que no nos hagamos el de la vista gorda, porque el hermano tiene una situación y es el hermano. Es el problema de él, no es problema de él. Somos un cuerpo. Y lo que le pase a cualquiera de los hermanos de la congregación, a todos nos debe doler. A todos. Y la alegría de un hermano de la congregación, a todos nos debe alegrar. Aquí no debe haber jamás competencia. Tu logro debe ser un motivo de satisfacción para mí. Amén. Y cuando estás pasando por momentos difíciles, acompañarnos en oración, estar ahí. Y en momentos de alegría vamos a cantar cantos de júbilo, cantos de gozo, porque el Señor ha mostrado su amor y su misericordia, porque ha abierto las ventanas de los cielos. Y me encanta celebrar cada vez que tenemos una petición contestada. Y de ahí lo bello de los testimonios. ¿Por qué? Porque como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos somos edificados. Porque nos alegramos por lo que le pasa al hermano, pero también decimos, pero el Señor contestó la petición de Apoli, de Dayana. La mía viene en camino. Así que esa es la manera de vivir del creyente. No en competencia, no en que fulano se compró esto, yo me tengo... No, todo lo contrario. Feliz de que mi hermano obtuvo un logro. Feliz de que Dios contestó el anhelo de su corazón y su petición. Aunque yo tenga 20 años orando por la mía y todavía no llega. Tranquila, persevera en la oración. Todo tiene su tiempo. Como todos tenemos dones distintos, asimismo, nuestras peticiones llegan en un momento distinto, de acuerdo al tiempo oportuno que Dios haya considerado. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía. Y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás.
Hermanos, estas son palabras contundentes, porque a veces no lo expresamos de boca, pero sí nuestros actos. Y la forma en la que le hablamos a nuestro hermano de la iglesia dice mucho de qué concepto yo tengo de mí. Entonces, mire, a veces hay temas que son un poco difíciles, pero hay circunstancias de la vida que nos llevan a alcanzar ciertas cosas que otros no tienen hoy en día. Pero aún eso no debe ser jamás un motivo de que yo me sienta superior. El hecho de que una persona haya estudiado, se haya preparado, tenga mucho dinero y demás, no te hace superior. Oigan a quién, no solo al que no estudió, al que se pasó la vida en fiesta, en parranda, que no aprendió ni siquiera a leer porque estuvo haciendo cosas incorrectas. Ni siquiera eso. No eres superior porque la sangre de Cristo es la que te salva a ti, es la que salva a ese. Entonces, el valor no está en el individuo, el valor está en la sangre de Cristo. Y cuando nosotros vemos como inferior a nuestro semejante, estamos sencillamente viendo una creación de Dios inferior. En esos días le preguntaba a mis hijas, ¿ustedes creen que Dios todo lo hace bien? Sí, sí, todo Dios lo ha hecho correcto, todo. Dios era un loco viejo que a veces, no, mami, no. Entonces, cuando Dios me hizo a mí, cuando Dios te hizo a ti, cuando Dios hizo al que anda por ahí haciendo y deshaciendo, en todo momento lo que hizo fue bueno en gran manera. La creación de Dios es perfecta. Nosotros no somos quien para sentirnos superiores a nadie. Todo lo contrario, si el Señor nos ha dado un nivel de entendimiento, vivamos más agradecidos. ¿Por qué? Porque se nos ha dado más. Podemos tener esa revelación que los otros ni leyendo entienden, ni viendo, como dice la palabra, ni viendo ven. Entonces, en vez de nosotros sentirnos orgullosos de eso, que nos sintamos agradecidos de que Dios ha puesto en nosotros ese extra de poder alcanzar ciertas cosas. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Difícil que es esa. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos indica que nosotros tenemos una clasificación de valores, una escala donde tú eres bueno conmigo, yo te trato así. Tú eres más o menos, yo te trato más o menos. Tú, a ti yo no te miro. Entonces, este verso nos sacude, porque nos dice, si alguien te trata mal, qué es lo normal? ¿Qué es lo lógico? Trátalo mal. Pero Jesús viene a revolucionar. Y el apóstol Pablo, que nos está indicando aquí la nueva manera de vivir, lo que nos explica es, la nueva forma en la que tú tienes que vivir no es lo lógico, no es lo racional, en el sentido de, eso es lo que corresponde, me trataste mal, yo te trato mal. No, eso sería lo justo, ¿verdad que sí? El que hizo un daño, que se le haga un daño, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero Jesús no vino con esa ley. Jesús vino con una ley que todo el mundo se quedó como que la gracia. Okay. Me trata mal, te trato bien. ¿Cómo? Esa es la nueva vida. Entonces, eso no es tan fácil de hacer, pero siempre y cuando hay intención, vamos de a poco. No espera a Dios, porque si no, hubiera hecho un cambio automático de cerebro. Que usted diga, ok, ya, todo el que me trata mal, yo lo voy a amar, lo voy a... Pero sí Dios espera que dependamos de Él y que vayamos delante de Él y que le diga, Señor, ayúdame. Señor, esto me cuesta, pero yo quiero ser como tú. Yo quiero llevar una vida como dice la palabra. Yo quiero llevar una vida de acuerdo a lo que dice Romanos 12, donde el que me trate mal venga a tus pies porque diga, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo yo le he hecho tanto daño. Hermanos, hay mucho testimonio de eso. De gente que han sido malos, que maltratan.
y no logran entender cómo el otro no les responde de la misma manera. Y eso, ¿saben a quién pone loco? El enemigo de la justicia. Porque no logra entender, porque no es lo lógico, no es lo que se espera. ¿Y quién ha dicho que Cristo vino a morir para que usted y yo hagamos lo que se espera? Cristo vino a morir, a dar su sangre preciosa para que nosotros vivamos como Él, para salvarnos. Pero esa salvación no es mezquina, sino es una salvación que abarca a todos. Y la mejor manera de nosotros adorar a Dios y atraer a otros a Él es llevando una vida donde sencillamente el enemigo quede totalmente confundido. Donde una persona no pueda entender cómo tú estás viviendo un proceso similar a lo más caótico y aún así tú tienes paz. Ahí es donde Cristo se hace grande en ti y en mí. Ahí es donde se refleja, porque grande Él es, pero ahí es donde nosotros reflejamos que de verdad Él está en nosotros. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hagan lo posible. Este versículo también es muy interesante. Porque, mis hermanos, dice, hagan todo lo posible. Lamentablemente, hay situaciones y hay personas con las que nos va a resultar muy difícil lidiar y estar en paz. Ahora, mientras dependa de ti y de mí como nueva criatura, como nueva vida en Cristo, hagamos todo lo posible. Todo lo que haya que hacer. Si no se puede, hay otros ejemplos. Hay personas en la Biblia, el mismo Pablo. Pablo tuvo que separarse de gente. Eso, la primera vez que yo leí, yo me quedé como que, ¿cómo es posible? Sí, y esa separación fue precisamente haciendo todo lo posible para estar en paz. No es que usted va a guardar rencor, no es que usted va a odiar, todo lo contrario, usted va a seguir orando y amando a esa persona. Pero si usted sabe que esa persona lo drena y que usted no está preparado, a veces no estamos preparados emocionalmente, ni tenemos la fortaleza espiritual para lidiar con toda esa carga. Entonces, haga lo que hizo Pablo. Manténgase orando y haga lo posible. El Espíritu Santo le va a revelar de qué manera puedo vivir en paz. Y usted lo hará. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, a mí. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Al que te hizo daño, al que tú lo que quieres es vengarte, dale de comer. La venganza que se encargue Dios. Si tienes sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Hermanos, ese es un capítulo glorioso. Y mi invitación en esta mañana es, aunque esa exhortación o esa reflexión está a punto de terminar, relea ese capítulo. Y en base a ese capítulo, trace un plan de acción. Usted siempre me va a oír a mí hablando de plan de acción, porque lo que usted no pone una acción con fecha, no lo hace. Eso lo tengo por experiencia. Qué bueno, este capítulo, excelente. Dios me habló a través de él. Si no se pone a decidir, voy a hacer esto, en base a lo que aprendí, ahí quedó. Hasta otra enseñanza donde vuelva a repetir lo mismo. Mis hermanos, quiero concluir con esto porque ya el tiempo se nos fue. Romanos capítulo 12 nos llama a tener una vida transformada. Nos llama a revolucionar nuestro entorno y nuestra manera de ser. Y esa transformación tiene que hacerse a través del servicio humilde y de una entrega total, donde decidamos ser sacrificio vivo. Nos invita a internalizar, a reflexionar sobre, ¿estoy yo siendo un sacrificio vivo? ¿Estoy yo de verdad viviendo para Cristo, dando lo mejor de mí? Pablo, en este capítulo, no solo da reglas,
no solo dice conceptos doctrinales, sino nos llama, nos exhorta, nos ruega que tengamos una identidad transformada. Y eso Él no lo impone porque nadie lo puede imponer, sino que nos ruega. Les ruega a los romanos, y si esto Dios permitió que esté aquí, es porque aplica para nosotros también. Y por último, la enseñanza principal, lo neurálgico que hay aquí, es cuál va a ser nuestra respuesta a la gracia y al favor de Dios que recibimos sin merecer. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a ese sacrificio glorioso que hizo Cristo en la cruz? Y dicha respuesta debe ser una vida que glorifique a Dios en todo, donde no haya separación de mi estilo de vida en el trabajo, en mi casa, en la calle, cuando estoy de vacaciones. No, mi respuesta debe ser un estilo de vida que honre y glorifique a Dios con todo mi ser y con todo lo que haga. Mis hermanos, que Dios les bendiga y Dios les guarde y nuestro pastor con nosotros.